Nuestro objetivo de esta presentación es haceros un poco partícipes de la metodología docente, el cambio metodológico docente que venimos aplicando en la Universidad CEU San Pablo en el área de Economía Pública en los últimos años. Voy a contextualizar un poco la asignatura, presentar un poco la metodología que aplicamos y los resultados, así como las mejoras que estamos incorporando este año, porque los datos y la metodología que presentamos es la que se aplicó el año pasado. Es una metodología que aplicamos en las dos asignaturas del área de Economía Pública que se imparten en el grado en ADE, así como subgrados simultáneos con Marketing, Economía, Derecho, Farmacia, Ingeniería y Sistemas de Información. Las dos asignaturas son Sistema Fiscal Español y Comparado 1, que se imparte en el segundo curso, centrada fundamentalmente en la fiscalidad individual, es decir, en el IRPF, mientras que me está saliendo aquí todo lo que tiene que ver con admitir, mientras que la otra asignatura es Sistema Fiscal Español y Comparado 2 del cuarto curso, centrada en la fiscalidad empresarial. El total de alumnos afectados como consecuencia del cambio metodológico o los alumnos que participan en estas asignaturas son en total 615, repartidos entre los alumnos de segundo y de cuarto. Nosotros observamos una necesidad de cambio a partir del año 2015-2016, veníamos ya observándolo con anterioridad, porque el alumno que nos llegaba a las aulas era un alumno con un perfil distinto, un perfil que fundamentalmente se centraba en la mecánica liquidatoria de los impuestos, trataba de memorizarla, soltarla el día del examen y no interiorizaba lo que realmente lleva consigo el aprendizaje del fiscal. Además, observábamos que era necesario adaptarse a los cambios que imponía el mercado laboral, donde la capacidad memorística no era suficiente, era necesario que el alumno aprendiese un poco a razonar, a expresarse, a trabajar un poco a diario. Para ello fuimos basándonos un poco en reflexiones y en el trabajo en el equipo de la experiencia docente o profesores con más de 20 años de experiencia. Fuimos introduciendo cambios que todavía siguen vivos y que seguirá vivo durante, bueno, pues de aquí hasta que nos jubilemos, que estamos deseando que llegue ya. Y bueno, pues vamos a presentar los cambios o el curso académico, lo que estamos haciendo, lo que hicimos en el curso académico 2019-2020. Lo que hemos pretendido con todos estos cambios es dar un poco de continuidad a la metodología docente, es decir, la metodología y el sistema de evaluación que aplicamos es bastante parecido en ambas asignaturas para que el alumno no note una ruptura como asignaturas estanco. Hemos aumentado el peso de la evaluación continua y sobre todo hemos aumentado el peso de lo que es el trabajo en grupo, el trabajo de razonamiento, de reflexión y de toma de decisiones por parte del alumno. Aquí tenemos un poco lo que es el sistema de evaluación que aplicamos durante el curso 2019-20 en ambas asignaturas. Como se puede observar, hay parte de la asignatura que se evalúa con trabajo en grupo y parte que se trabaja con evaluación individual. El peso de la evaluación continua en la asignatura de segundo es un 55%, quedando la prueba final en el 45%, mientras que en cuarto consideramos que el alumno ya tiene una mayor capacidad de reflexión y por lo tanto se le puede dar un mayor peso a la evaluación continua, un 70%, frente a la prueba final de un 30%. Las ponderaciones son distintas, pero como se ve hay una cierta similitud. Y el nivel de exigencia, lógicamente, también se adapta al perfil del alumno y al curso en el que el alumno ya se encuentra. Tenemos unos test que realizamos a lo largo del curso. Creo ¿verdad? Que son 3 en segundo, 2 en la asignatura de cuarto. En la asignatura de segundo se realizan a través de la plataforma Kahoot, que todos podemos conocer, es de libre acceso. Se hacen en grupo y el objetivo es dinamizar un poco la asignatura, algunas sesiones y comprobar ese trabajo o ese estudio diario del alumno. En la asignatura de cuarto estos test son de carácter multirespuesta, lo que complica o dificulta un poco la resolución, son de carácter individual y el peso, como vemos, es mayor. Tenemos además, y como es lógico en asignaturas de fiscal, unas liquidaciones impositivas. En la asignatura de cuarto hay una liquidación donde al alumno se le presentan los datos, y esta es una novedad a como se venían haciendo habitualmente,
Los datos se presentan en formato fiscal, es decir, tal y como nos los da los contribuyentes a Hacienda, pero como Hacienda no dispone de todos los datos que tiene un contribuyente, todos los datos fiscales, se complementan con información adicional y el alumno trabaja esos datos y presenta la liquidación partiendo de esos datos fiscales. Se complementa esta liquidación, que es el examen final, el 45%, con un taller de inspector por un día, donde lo que se pretende es que el alumno se ponga en el papel de un inspector fiscal, donde se le da una liquidación resuelta con fallos y el alumno lo que debe es detectar esos fallos y presentar en grupo básicamente lo que está mal y cómo se debería haber hecho para que la liquidación estuviese bien hecha, es decir, situarse en el papel de un inspector de Hacienda. Ese mismo taller se utiliza en la asignatura de cuarto. Lo que pasa es que aquí se hace lógicamente con la liquidación del impuesto de sociedades. Se utilizan balances contables con la situación a día 1 de enero, todas las anotaciones que se van realizando en la empresa a lo largo del año del ejercicio económico y la situación a cierre del ejercicio. El peso es de un 25% y es una actividad individual, a diferencia de lo que ocurre en la asignatura de segundo, que es una actividad en grupo. La liquidación se les da en Excel para facilitar un poco la labor y las operaciones que nosotros hemos realizado y los cálculos que hemos hecho. La evaluación continua se complementa con unas pruebas de aplicación donde colocamos al alumno en la labor del asesor el asesor fiscal, con una prueba de aplicación en el caso de segundo de IRPF, donde se plantean diversas opciones, diversas alternativas de inversión o de rendimientos del trabajo, y el alumno tiene que presentar cuál de ellas resulta más rentable desde el punto de vista fiscal para el contribuyente. Eso mismo se hace en el cuarto con los impuestos de sociedades e IVA, teniendo estas un peso del 45%. Aquí el alumno lo que hace es, lógicamente, razonar, evaluar y tomar decisiones que tienen implicaciones fiscales. En segundo, además, se complementa con un teórico práctico, dado que Sistema Fiscal Español y Comparado 1 es la primera asignatura de fiscal que tienen los alumnos. Lo que hacemos es complementar esta asignatura de IRPF con una visión global del sistema impositivo español. Entonces, realizamos un caso práctico donde el alumno tiene que plantearnos, en base a un caso que le planteamos, los impuestos que se le devengarían a un contribuyente ese ejercicio económico concreto. Es una actividad lógicamente individual con un 10% en la puntuación final. Todo ello se complementa con trabajos en grupo, dado que nosotros consideramos que el alumno debe aprender a expresarse, a plantear ideas y hacerlo de una manera oral. Lo que hacemos es trabajar en grupo con los alumnos en la presentación de un vídeo a partir de un documento de unas noticias de prensa vinculadas con la asignatura. En la asignatura de segundo el vídeo lo evalúan exclusivamente los profesores, mientras que en la asignatura de cuarto ese vídeo es evaluado no solamente por el profesor, sino también cuenta con una evaluación en pares por parte de los propios alumnos. El nivel de profundidad, lógicamente, del vídeo de cuarto es mayor. Al hacerlo a través de un vídeo nos permite también evaluar un poco la creatividad, la forma de expresarse, no solamente de forma verbal, sino también de forma no verbal. Todo esto se complementa con una serie de actividades de carácter obligatorio y de carácter voluntario. De carácter obligatorio, los programas informáticos que realizamos con Renta Web y con sociedades web y declaraciones online de IVA, que no tienen ningún peso en la evaluación continua, ni en la evaluación final, pero que sí que sitúan al alumno o acercan al alumno a la realidad. Y con unas actividades prácticas que realizamos con la agencia tributaria o con una asesoría fiscal de carácter internacional, una masterclass a modo de masterclass como se realizan en los másters, que acercan al alumno a la práctica laboral. A continuación, una transparencia más adelante, veré cómo lo valoran los alumnos. En cuanto a los resultados que nosotros
hemos leído o hemos querido leer, por lo menos de esta metodología docente, es que el alumno valora positivamente la metodología. Las encuestas docentes que se realizan al alumno sobre el profesorado sitúan bastante bien las asignaturas de fiscal, con puntuaciones entre el 8 y cerca del 9, en la asignatura de segundo y en la asignatura de cuarto, muy por encima o por encima al menos de las asignaturas del departamento y de la facultad en su conjunto. Lo que más valoran los alumnos es la formación integral que se les da, que era uno de los objetivos que nosotros perseguíamos con esta metodología, la estructura de las clases y la visión aplicada. Por lo tanto, consideramos que el esfuerzo que hemos realizado los profesores poco a poco ha sido bien valorado por los alumnos, y lo que menos valoran o lo que en aquello en lo que tenemos que trabajar de nuestro punto de vista es la coherencia de la evaluación y el programa de la asignatura. En cuanto a los resultados académicos, que era lo que nosotros queríamos ver, vemos que los resultados han mejorado, el volumen de alumnos presentados a la asignatura y de aprobados es bastante más alto cuando hacemos la comparación entre los resultados obtenidos en el curso académico 2019-20 y 2015-16, tanto en la asignatura de segundo como en la asignatura de cuarto. Quizá en la asignatura de cuarto lo que nos llamó la atención es el mayor porcentaje de suspensos, lo que se puede explicar básicamente porque el peso de la evaluación continua es de un 70% y, lógicamente, los alumnos que han hecho evaluación continua se presentan porque ven fácil el aprobado y a veces no es tan fácil como ellos lo ven. Observamos también que los resultados, sobre todo en segundo, han mejorado bastante, con un porcentaje de aprobados sí notables, sobre todo notables, que no era habitual en fiscal, pues bastante superior al 35 o cerca del 35%. En cuanto a las actividades prácticas del taller con la agencia tributaria y la asesoría fiscal internacional, decir que hemos realizado una encuesta en ambas actividades con un elevado nivel de participación. Es una actividad totalmente voluntaria. De hecho, en la masterclass los alumnos acceden por invitación expresa de los profesores. No todos los alumnos que quieren participar pueden hacerlo porque no tenemos capacidad para atender a todas las peticiones que tenemos. La valoración, como se puede observar, es muy positiva. Destacan, en el caso del taller con la agencia tributaria, el uso del Big Data que hace la agencia tributaria para la inspección y para la contrastación de información a la hora de querer destapar fraudes, y valoran muy positivamente la formación de los ponentes, la formación que les imparten y las expectativas que tenían, bueno, pues se cumplen y de manera satisfactoria. En cuanto a la masterclass, la valoración es fundamentalmente, la verdad es que muy satisfactoria, y lo único que ha quedado un poquito más bajo desde nuestro punto de vista y que deberíamos trabajar en talleres sucesivos es el tiempo asignado a la actividad. Consideraron que era un tiempo quizá un poquito corto y hubiesen querido que hubiese sido más amplio. Reconocen que les ha permitido comprender la importancia de combinar los conocimientos con las habilidades y una valoración positiva que nosotros nos quedamos es que consideraban que la formación que habían recibido en las distintas asignaturas les había sido muy útil para poder atender el trabajo que se realiza en una asesoría fiscal. Respecto a cómo va a quedar en el curso académico 2020-2021 y bueno, seguiremos introduciendo cambios en años sucesivos. Como vemos, los test se siguen realizando, pero ya no tienen peso en la evaluación continua. El taller que hacíamos con sociedades web ha pasado a formar parte de la evaluación continua en el caso de la asignatura de cuarto. Hemos redistribuido lógicamente los pesos y hemos dado más peso, más puntuación al trabajo en grupo y sobre todo a los talleres en la asignatura de segundo, dado que la valoración que hacen es positiva. Y bueno, lo dejo aquí, termino aquí por no alargar más esto. Quedo a vuestra disposición. No sé si me he excedido un poquito de tiempo o me he ajustado. No, no te preocupes, vamos más o menos bien, 2 minutitos, así que nada.